En el contenido de esta semana vamos a hablar sobre los decimales y vamos a aprender dos cosas sobre los decimales. La primera es a comparar decimales y la segunda es aprender a redondearlos. Estamos en la unidad número 7, pero en la unidad número 4 también vimos los decimales. Entonces vamos a recordar un poco sobre lo que aprendimos en esa ocasión. Eso también nos ayudará a comprender un poco más el contenido de esta semana. Lo que ya habíamos aprendido es que los decimales tienen dos partes, la parte entera y la parte decimal, las cuales están divididas por un punto decimal. Tenemos aquí la tabla de valores donde tenemos en la parte entera las unidades, las decenas y las centenas. Y en la parte decimal tenemos las décimas, las centésimas y las milésimas. En esta ocasión debemos tener en mente cuáles son las décimas, las centésimas y las milésimas a fin de poder compararlos y redondearlos. Comencemos entonces comparando los decimales. Tenemos dos números que nos han proporcionado aquí, que es 2.14 y 3.42. También podemos leer este número 2 enteros con 14 centésimas. Y este otro, 3 enteros con 42 centésimas. Muy bien, vamos entonces a comparar. El primer paso para poder comparar decimales es prestando muchísima atención a la parte entera, es decir, lo que está antes del punto. En este caso tenemos que antes del punto se encuentra el 2 y en esta otra cantidad se encuentra el 3. Ahora pensemos, ¿el 2 es mayor o menor a 3? Es menor, por lo tanto vamos a utilizar el signo menor que. Cuando ustedes comparen no es necesario hacer estos círculos, pero sí es súper importante y esa es la finalidad de todo, es poner el signo ya sea mayor que, menor que o igual. Es decir, que cuando las partes enteras son diferentes, entonces no es necesario fijarnos en los decimales. Solamente fijándonos en la parte entera vamos a deducir si el primer número es mayor o menor al segundo. Veamos otro ejemplo. Tenemos aquí 4.389 y aquí 1.972. O en otras palabras, tenemos aquí 4 enteros con 389 milésimas. Y por este lado, un entero con 972 milésimas. Fijémonos entonces en la parte entera. En la parte entera tenemos aquí un 4 y en la parte entera de este lado tenemos un 1. El 4 es mayor o menor a 1. Es mayor, por lo tanto vamos a utilizar el signo mayor que. Y como pudimos observar, no nos fijamos en los decimales. Recuerde que esto solo ocurre cuando las partes enteras son diferentes. Ahora veamos cuando las partes enteras son iguales. Prestemos atención entonces al siguiente ejemplo. Tenemos aquí 23.93 que vamos a comparar con 23.91. Dijimos que lo primero que vamos a hacer es fijarnos en la parte entera. Tenemos aquí 23 y aquí 23. Por lo tanto, son iguales. ¿Qué hacer en ese caso? Vamos a utilizar entonces la tabla de valores para poder posicionarnos y fijarnos cuál es la cifra que es diferente. Esa cifra nos ayudará a poder compararlos. Recordemos cómo posicionábamos los números decimales en la tabla de valores. Primero nos fijamos en el punto. Escribimos las unidades, las decenas, luego la parte decimal, décimas, centésimas. Vemos, decenas son iguales, unidades son iguales,
décimas son iguales. Las centésimas son diferentes. Ahora vemos que en la primera cantidad tenemos un 3 y en la segunda cantidad tenemos un 1. El 3 es mayor o menor a 1. Es mayor, por lo tanto utilizamos el signo mayor que. Esto lo podemos hacer al principio con la tabla de valores. Luego, a medida que vayamos practicando, lo vamos a poder hacer a simple vista. Veamos otro ejemplo sin utilizar la tabla de valores. Tenemos 8.372 y aquí 8.379. Vamos a ir comparando cifra por cifra. Veamos primero la parte entera. Parte entera aquí 8, parte entera aquí 8. Son iguales. Veamos el siguiente número. Ya en la parte decimal tenemos que las décimas de este lado son 3 y las décimas de este lado son 3. Son iguales. No nos van a ayudar entonces a poder compararlos. Veamos la siguiente cifra que es 7, que está en la posición de las centésimas. Centésimas en este lado, 7. Centésimas en este lado, 7. No nos van a ayudar tampoco a poder compararlos porque son iguales. Veamos entonces las milésimas. De este lado 2, de este lado 9. Sí son diferentes, por lo tanto, las milésimas nos ayudarán a compararlos. Veamos entonces, 2 es mayor o menor a 9. Es menor, por lo tanto, utilizamos el signo menor que. Recordemos los signos. Menor que con la mano izquierda. Mayor que con la mano derecha. Tenemos aquí 4 cantidades que nos van a ayudar a poder comprender cómo vamos a redondear los decimales. Hay ciertas reglas que vamos a seguir. La primera de ellas es que vamos a prestar muchísima atención hasta cuál cifra nos indican que vamos a redondear. Lo segundo que vamos a tener en cuenta es que si el número que tenemos a la par es mayor o igual a 5, entonces le deja una unidad al número. Si es menor a 5, entonces simplemente se va y no le deja nada. Prestemos atención para poder comprender lo que acabamos de decir. Vamos entonces primero a redondear hasta las décimas. Recordemos que las décimas es la primera posición después del punto. Es decir, por ejemplo, que en la primera cantidad, en las décimas tenemos un 3, en la segunda tenemos un 1, en la tercera tenemos un 8 y en la cuarta tenemos un 6. Las décimas es la primera posición después del punto. Entonces, ese es el número que no vamos a quitar y todos los que están después de él los vamos a redondear, tomando en cuenta las reglas que mencionamos al principio. Ese es el signo de redondeo, que es diferente al signo igual. El signo de redondeo va como en ondas y el signo igual son dos líneas rectas. Como se nos ha indicado que vamos a redondear hasta las décimas, vamos a escribir entonces los números que están antes de él, es decir, 14 puntos. Si vamos a llegar hasta las décimas, significa que el 9 tendrá que irse. Vamos entonces a preguntarnos, ¿9 es mayor, igual a 5 o es menor? Sabemos que es mayor, por lo tanto, se va a ir y le va a dejar una unidad al 3. Es decir, que cuando él se vaya, le dejará una unidad al 3. Ya el 3 ya no será 3, sino que será 4. Y ahora sí podemos decirle adiós al 9
y no lo volvemos a escribir. Veamos el siguiente ejemplo. Escribimos el signo del redondeo y recordemos que nos han indicado que hasta las décimas vamos a redondear. Por lo tanto, escribimos lo que está antes de las décimas, que en este caso solo es la parte entera. ¿Qué número tenemos entonces en las décimas? Tenemos el 1. ¿Qué número tenemos a la par de las décimas? Tenemos el 4. El 4 es mayor o menor a 5. Es menor. Por lo tanto, el 4 simplemente se va a ir. A el 2 ya no lo vamos a observar porque solamente nos vamos a fijar al número que tenemos a la par de la cifra que nos han indicado. Entonces, si el 4 simplemente se va a ir y no le va a dejar nada al 1, entonces significa que el 1 sigue igual. 9.87. Y ahora observamos qué número tenemos en las décimas. Tenemos un 8. Y prestamos atención al número que tenemos a la par, que es el 7. Vamos a preguntarnos si el 7 es mayor o menor a 5. Es mayor, por lo tanto, le dejará una unidad al 8. Se irá el 7 y le dejará una unidad al 8. 8 más la unidad que le dejó el 7 es 9. Veamos entonces el último ejemplo. Escribimos el signo de redondeo y lo que está antes de la posición indicada. La posición indicada son las décimas, es decir, el 6. Se iría el 5 y el 1. Solo nos vamos a fijar en el 5. ¿El 5 es mayor, igual o menor a 5? Es igual. Por lo tanto, le dejará una unidad al 6. 6 más la unidad que le dejó el 5 se convierte en 7. Recordemos entonces cuáles son las reglas. Si el número que se va es igual o mayor a 5, entonces deja una unidad, la cual se le sumaría a la posición que se nos ha indicado redondear. Pero si el número es menor a 5, la posición que se nos ha indicado quedaría igual. Vamos entonces a redondear hasta las centésimas. Las centésimas ocupan la segunda posición después del punto. Tenemos aquí estas cantidades. Es decir, que en la primera las centésimas las ocupa el 4. En la segunda las ocupa el 8. En la tercera las ocupa el 7 y en la cuarta las ocupa el 4. Vamos a tomar siempre en cuenta estas reglas. Si el número que se va es igual o mayor a 5, dejará una unidad. Si el número que se va es menor a 5, entonces la posición a la que se nos ha indicado redondear quedará igual. Redondeamos entonces hasta las centésimas la primera cantidad. Escribimos el signo del redondeo. ¿Cuál dijimos que eran las centésimas? El 4, porque ocupa la segunda posición después del punto. Vamos a escribir lo que se encuentra antes de esa posición, es decir, antes del 4. En este caso, 9.1. Si vamos a redondear hasta las centésimas, ¿en cuál número nos vamos a fijar? En el que tenemos a su derecha. En este caso, el 7. Y vamos a preguntarnos, ¿el número que se va, en este caso el 7, es
igual, mayor a 5 o es menor a 5. Es mayor, por lo tanto, dejará una unidad. Se irá el 7 y le dejará una unidad al 4. Por lo tanto, 4 más la unidad del 7 es 5. Y ese número es el que escribimos. Veamos el otro ejemplo. Escribimos siempre el signo del redondeo y escribimos lo que está antes de la posición que se nos ha indicado. Es decir, antes del 8, antes de las centésimas. 2.7. ¿Cuál número es el que se va a ir? Se irá el 2. Ahora preguntémonos, ¿el 2, que es el número que se va, es igual, mayor a 5 o es menor a 5? Es menor a 5. Por lo tanto, la posición que se queda, que es el 8, quedará igual. Veamos el siguiente ejemplo. 14.279, vamos a redondearlo hasta las centésimas. En este caso, la posición de las centésimas la ocupa el 7. Entonces, vamos a escribir lo que está antes del 7. 14.2. ¿Cuál número es el que se va a ir? Se irá el que está a la par de las centésimas. En este caso, el 9. El 9 es mayor a 5. Por lo tanto, le dejará un número, una unidad al 7. 7 más la unidad que le dejó el 9 es 8. Y veamos el último ejemplo. Escribimos siempre el signo del redondeo y recordemos que estamos redondeando hasta las centésimas, es decir, hasta el 4 o la segunda posición después del punto. En este caso, el 4. Vamos a escribir todo lo que está antes de esa posición. 25.3. Y nos vamos a fijar en el número que tenemos a la derecha. Tenemos en este caso un 1. El 1 es el que se irá. El 1 es menor a 5. Por lo tanto, el 4 quedará igual. Solo debe de tomar en cuenta estas reglas y fijarse en el número que tiene a la derecha de la posición que se nos ha indicado para saber si le va a dejar o no le va a dejar. Pero ¿cuál es el procedimiento que seguimos cuando se nos indica redondear hasta la parte entera? Vamos a prestar mucha atención porque lo vamos a realizar con estos dos ejemplos que tenemos aquí. 2.791 y 4.658. Siempre tomando en cuenta esta regla. Cuando se nos indica redondear hasta la parte entera, entonces vamos quitando número por número hasta llegar al entero. Vamos entonces a redondear 2.791 hasta la parte entera. Vamos quitando cifra a cifra. Escribimos todos los números que están antes de la cifra que se va a ir. Como el 1 es la primera posición, entonces ese es el primer número que se irá. Por lo tanto, ese no lo vamos a escribir. Vamos a escribir 2.7 y vamos a preguntarnos. El 1, que es el que se va a ir, ¿es igual, mayor a 5 o menor a 5? Es menor a 5, por lo tanto, el siguiente número quedará igual. Y seguimos entonces redondeando. Escribimos nuevamente el signo del redondeo y ahora recordamos que se va a ir el 9. Por lo tanto, vamos a fijarnos si le va a dejar o no al 7. Y si le va a dejar. Por lo tanto, ya no será 7, sino que 7 más el 1 que le dejó el 9 se convierte en 8. Y seguimos redondeando porque todavía tenemos parte decimal y vamos a llegar hasta el entero. Se irá el 8. Por lo tanto, vamos a preguntarnos si le dejará o no una unidad al 2. Como es mayor a 5, entonces sí le dejará una unidad. Y el 2
se convertirá entonces en 3. Sigamos con el siguiente ejemplo. 4.658. Escribimos el signo del redondeo y fijémonos cuál es el número que se va a ir. Como 8 es el número que se va a ir, vamos a preguntarnos si le va a dejar o no una unidad al 5. En esta ocasión, como es mayor a 5, le dejará una unidad. Por lo tanto, el 5 se convertirá en 6. Y escribimos los demás números. 6, este ya no es 5, sino que 6. Y seguimos redondeando. 4.66. Se irá el 6 y como el 6 es mayor a 5, entonces le dejará una unidad al 6. Este 6 ya no será 6, sino que será 7. 4.7. Y seguimos redondeando porque todavía no hemos llegado a la parte entera. 4.7. El número que se irá es el 7. Podemos preguntarnos si le va a dejar o no una unidad al 4. Y sí le va a dejar porque el 7 es mayor a 5. El 4 ya no será 4, sino que será 5. Por supuesto que hay un camino mucho más fácil, pero en el libro vamos a utilizar todo este procedimiento. Ya vamos a indicar en cuál parte. ¿Cuál es el procedimiento más fácil? El procedimiento más fácil es fijarnos cuál es el número que tenemos a la derecha de la posición que se nos ha indicado que vamos a llegar redondeando. Se nos dijo que vamos a llegar hasta la parte entera. Por lo tanto, el número que tenemos a la derecha de la parte entera es 7. Y los demás números simplemente no los tomamos en cuenta. 7 es mayor o menor a 5, es mayor. Por lo tanto, le dejaría una unidad al 2, que se convierte en 3. Y es el mismo 3 que tenemos aquí. Sin hacer todo este procedimiento, sabemos que el redondear esta cantidad hasta el entero, entonces es 3. Veamos el siguiente. Se nos indica que vamos a llegar hasta la parte entera. Por lo tanto, vamos a fijarnos el que tenemos a la derecha en esta ocasión, el 6. El 6 es mayor a 5, por lo tanto le dejará 1 al 4. Y los demás números simplemente no los tomamos en cuenta. Y encontramos que 4 más la unidad que le dejó el 6 es 5. Que también es la respuesta que tenemos aquí, luego de hacer todo este procedimiento. Las páginas que estudiaremos esta semana son la página 110 y 111. En la página 110 encontramos la comparación de decimales y en la página 111 encontramos el procedimiento que se sigue para redondear números decimales. Por supuesto, también ahí encontraremos las reglas que utilizamos para redondear. Y las páginas que vamos a desarrollar son la página 111 y 102. En la página 111, en la parte Resolviendo mi mundo matemático, se nos indica que debemos de formar grupos de 6, debemos de presentar un cartel y otras indicaciones que no las vamos a realizar, sino que simplemente lo que vamos a hacer es a redondear estos números hasta la parte entera, así como lo que acabamos de explicar utilizando todo este procedimiento. No lo vamos a hacer de la manera abreviada, sino que vamos a utilizar todo este procedimiento. Como no nos cabe en el libro, lo vamos a hacer en el cuaderno. En la página 112, en la parte 1 dice, compara los números y escribe en el recuadro en blanco los signos mayor que, menor que o igual, según corresponde. Y tenemos aquí las cantidades que vamos a comparar. 3.55 mayor o menor a 3.51. Número 2, ordena las siguientes series de mayor a menor.
tenemos 3 números decimales y vamos a escribirlos de mayor a menor. Número 3, redondea las siguientes cifras hasta las décimas. Recordemos que las décimas es la segunda posición después del punto. 5.38. Las décimas en este caso serían el 3. Por lo tanto, el 8 es el que se va a ir. Y vamos a preguntarnos si el 8 es mayor o menor a 5. Como es mayor, le dejará una unidad al 3. 3 ya no será 3, sino que 4. Así que al redondearlos tenemos 5.4. Ustedes van a hacer las demás. Veamos, número 4, redondea las siguientes cifras hasta las centésimas. Las centésimas es la segunda posición después del punto. Y me preparo para mi evaluación que dice responda si las afirmaciones que están a continuación son falsas. Coloca una F y si son verdaderas coloca una V. Número 1. Para redondear nos fijamos en la primera cifra después del punto. Si la cifra es menor a 5, ¿se puede redondear? Si la cifra es 5 o mayor, se suma una unidad al número. Y 4, todos los números decimales finitos son fracciones y tienen como denominador la unidad seguida de ceros. ¿A dónde vamos a encontrar la respuesta de la 1 a la 3? Vamos a encontrarla en la página 111. Leamos detenidamente la página 111. ¿A dónde vamos a encontrar la respuesta de la número 4? Vamos a ir hasta la unidad número 4, específicamente a la página 65, donde nosotros comparábamos los decimales con fracciones y hacíamos ahí el cambio de un decimal a una fracción. Solamente recordemos cuál era el procedimiento, volviendo a leer la página 65. Si usted presta mucha atención a este video explicativo, a las páginas que leerá y al documento que se les ha compartido en la plataforma, así también si usted prestó atención a la unidad número 4 en su momento, entonces este contenido se le hará mucho más fácil. Si no lo recuerda, entonces le dejaré el enlace del video explicativo de la unidad 4. Nos vemos la próxima semana.